Buenos días con todos, mi nombre es Ramiro Paredes, soy representante de la Universidad de las Américas y el día de hoy voy a darles una charla sobre lo que es la administración efectiva del tiempo. En estos momentos en los cuales estamos todos en una situación de estar encerrados en casa, siguiendo las normas de esta cuarentena, creo que uno de los temas interesantes que nos toca ir pensando es cómo administramos efectivamente nuestro tiempo. Espero que esta charla les dé algunos tips y algunas ideas que les permita optimizar el uso de su tiempo. ¿Okay? Para esto voy a utilizar una presentación en PowerPoint que me va a permitir como guía darles algunos tips y algunas ideas sobre la temática, ¿correcto? ¿Okay? Entonces, una de las cosas importantes que uno tiene que ponerse a pensar es justamente esto, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Sobre todo en estos momentos de cuarentena. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Muchas veces terminamos haciendo cosas, terminamos el día y nos preguntamos, ¿qué hice? Uy, me faltó hacer tal cosa, no hice tal actividad, etcétera, etcétera. Y claro, realizamos actividades que no nos aportan, actividades que no son prioritarias y terminamos lo que muchas veces gente dice, matamos el tiempo. Y esta frase me gusta porque de alguna manera refleja lo que a veces nos puede estar sucediendo cuando no optimizamos el uso de nuestro tiempo. Si matas el tiempo, matas tu vida, porque tu vida está compuesta del tiempo, ¿sí? Y esto refleja lo que a veces nos puede suceder si no optimizamos el uso de nuestros tiempos. Para poder entender esto, ¿sí? Tenemos que tener una clara idea de lo que es actividades urgentes y actividades importantes. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Las actividades urgentes son aquellas actividades que no pueden esperar ser realizadas en otro tiempo. Se requieren acciones inmediatas, es decir, para ayer. Esa frase típica, no hay el para ayer, son las cosas que tienen que ser urgentes, ¿verdad? Este para ayer como que muchas veces uno no lo entiende y es la prioridad de hacer algo. Las actividades urgentes, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viviendo hoy día, el Estado ecuatoriano, muchos gobiernos de varios países tomaron la decisión de inmediatamente definir que las personas no pueden salir y debemos entrar en una cuarentena obligada todos en nuestras casas. Eso ha sido una actividad urgente. ¿Por qué? Porque si no se tomaba esa medida, esa acción, podríamos caer en un problema mucho más grave que es un contagio masivo. Pero también hay otras actividades que son las importantes, son aquellas vitales en nuestra vida y son necesarias realizarlas para poder llegar a un objetivo determinado. ¿Ok? Por ejemplo, el preocuparnos por nuestra salud, preocuparnos por nuestros estudios, preocuparnos por nuestra alimentación, preocuparnos por nuestra relación ahorita en familia, son cosas importantes, ¿sí? Entonces, en estos momentos de cuarentena, creo que es importante, valga la redundancia, sí, entender en actividades importantes y actividades urgentes, ¿de acuerdo? ¿Ok? Para esto voy a servirme de este cuadro, que es los 4 cuadrantes de administración del tiempo. En la parte de ella, de arriba, ustedes tienen las siguientes palabras. Las actividades urgentes, las actividades no urgentes. En la parte vertical tenemos actividades no importantes y actividades importantes. Veamos cómo se arma este cuadro y lo que nos sucede a nosotros cuando administramos nuestro tiempo de una u otra manera. Cuando realizamos actividades urgentes e importantes, le llamamos a la persona el moroso. ¿Qué es esto? Dejamos para mañana, ¿sí? ¿Qué digo? Dejamos para, sí, para mañana las cosas que son realmente importantes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, mañana tengo el examen y ¿cuándo estudio? Estudio 2 horas antes, ¿ok? Un amigo se lastima, entonces tengo que acudir inmediatamente a verle, ¿verdad? Llego tarde al trabajo, pues es otra de las actividades urgentes, importante. ¿Por qué? Porque no preveí el tiempo que tenía que tomarme de ir de la casa al trabajo. Proyectos que deben terminarse hoy y justo media hora antes de poder entregar el trabajo, estoy terminando. El carro se descompone. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues tenemos que actuar inmediatamente. En cambio, las otras actividades, las no urgentes e importantes, el que da más prioridades, ¿ok? Es la persona que da mayor prioridad a las cosas. Planifica, fija metas, la tarea que debe entregarse en una semana la comienzas a analizar hoy día y comienzas a realizarle poco a poco.
realizar ejercicio continuamente, porque sí estoy cuidando de mi salud, el de mejorar las relaciones con las personas que me rodean y tener un descanso verdadero para poder recargarme de energía, ¿no? ¿Ok? Esas son las actividades no urgentes, pero son importantes. En cambio, tenemos las otras actividades que son urgentes y no importantes. ¿Cuáles de esas? Le llamamos a la persona que está en este cuadrante el sumiso. Es la persona que, miren, hace actividades urgentes y no importantes. Por ejemplo, llamadas telefónicas que no son importantes, pero las hago, ¿ok? Atiendo mails que no son prioritarios, pero los atiendo. Muchas interrupciones, cada rato estoy haciendo una u otra cosa. Los problemas de los demás, me estoy preocupando qué es lo que pasa con los demás y no me preocupo por mis cosas. Y tengo presión de los compañeros para poder hacer algo y claro, termino haciendo lo que los otros me dicen, no lo que yo debería hacer. En cambio, el cuadrante 4 es el de actividades no urgentes y actividades no importantes. Imagínense ustedes, no urgente y no importante. Ese le llamamos a la persona que está aquí el flojo. ¿Qué son estas actividades que realizan? Demasiada televisión, demasiadas llamadas telefónicas, demasiado uso del internet, demasiado uso del celular, muchos juegos de computadora, largas permanencias en los centros comerciales, perder el tiempo, etcétera, etcétera. O lo que yo decía hace un momento, matamos el tiempo, ¿ok? Si pudiéramos verlo así en resumida estos cuadrantes, ¿sí? Lo importante y lo urgente es hacerlo ya, en ese momento, ¿de acuerdo? O sea, no hay que esperar tiempo para poder hacer eso. Es algo urgente que debemos hacer. En cambio, en el cuadrante 2, que es el importante y el urgente, tenemos que poner fechas para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? En el cual ustedes puedan darle prioridad y decir, ok, organizo mi tiempo para poder ir realizando estas actividades. Entonces, esas actividades que son en el cuadrante 2, importante y no urgente, son las que planifico, las que organizo, las que tengo, ¿sí? Prioridades dadas a cada una de las actividades para poderlas cumplir. Pongo fechas para la realización, etcétera. Las actividades importantes y las urgentes pueden esperar. Sí, eso no nos va a matar si no las hacemos en ese momento. Pueden esperar, puedo hasta trasladarla o inclusive poder decirla que la dé haciendo otra persona. En cambio, las actividades importantes y no urgentes, preferibles que no las hagan. No desperdicien su tiempo ahí. No maten, como decíamos, su tiempo en esas actividades no urgentes y no importantes. ¿Ok? Una cosa, valga la redundancia, una cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta que es importante es el cuadrante 2. El cuadrante 2 nos ayuda a planificar las cosas de corto, mediano y largo plazo. Las cosas urgentes que habíamos comentado en su momento e importantes son las del día de hoy. ¿Ok? Pero ¿cuál es el objetivo de todo lo que es administración del tiempo? Primero, dar prioridad a todas las cosas. Todas tus cosas son importantes. Es verdad, todas las cosas son importantes. Las cosas importantes son aquellas que usted personalmente encuentra que vale más la pena hacer. Lo mueven en una dirección correcta. Le ayudan a lograr sus propios propósitos, mismos que están claros con sus valores personales. Correcto. Entonces, por ejemplo, ustedes le van a dar prioridad a alguna actividad que tienen que realizar el día de hoy. Ok, voy a ayudar a mis padres a arreglar la casa. Perfecto, es una actividad prioritaria. Pero la otra sería, no, voy a perder el tiempo viendo videos que no me aportan. Ok, entonces ahí viene el de que ustedes le dan prioridad en función de sus valores personales. Aquí el tema es darle importancia y darle prioridad a las cosas. Una actividad es importante cuando usted personalmente la encuentra valiosa. Si contribuye con sus objetivos, valores y metas de alta prioridad. Por ejemplo, leer un libro hoy día en época de cuarentena es una actividad importante porque está contribuyendo a cumplir sus objetivos. Y algunos que están en sexto curso de graduarse, algunas personas que tienen que cumplir una tarea y tienen que leer un libro, pues va a estar relacionado con eso. Valores personales, pues este libro está aportándome a mi pensamiento mucho más elocuente, mucho más crítico, etcétera, etcétera. ¿Ok? En cambio, terminamos haciendo las urgencias. ¿Qué es esto? Una actividad es urgente si usted u otras personas siente que requieren atención inmediata, que no pueden esperar. Como decía hace un momento, dejamos todas las cosas al último momento. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos que evitar, el de que no caigamos en la trampa de la urgencia. ¿Qué quiere decir esto?
de que todo lo dejamos al final. No lavamos la ropa a tiempo, no hacemos las tareas a tiempo y todo lo dejamos en el último momento. Como en el argot del fútbol se dice, vivimos al filo del reglamento. ¿Ok? Si quieres gestionar bien tu tiempo, lo que hace falta es dejar en claro tus prioridades. Y es lo que vamos a trabajar en esta última parte. ¿Ok? ¿Qué son las prioridades? Todas las cosas, actividades, personas, etcétera, de nuestra vida, tienen y deben tener una prioridad. No todas tienen la misma prioridad, por supuesto, no todas tienen la misma importancia. Si yo soy un padre de familia, mi prioridad es mi familia, mi trabajo para poder ayudar a mis hijos a estudiar, el de poder graduarse, etcétera. Entonces, mi prioridad va a ser centrada en mi familia. Pero si usted no tiene prioridad, cualquier cosa que haga estará bien hecho. Pero las prioridades lo que nos ayudan es a centrar nuestra atención, a focalizar correctamente lo que yo hago y cumplirlo a cabalidad. Vamos a ponerles algunas ideas que son importantes que ustedes las apliquen, sobre todo en estos momentos de cuarentena. Hagan una planificación de actividades diarias. Por ejemplo, primero, revisen sus metas personales, que pueden ser semanales, pueden ser mensuales o inclusive hasta anuales. Por ejemplo, estoy ahorita con chicos que están trabajando en sus monografías, en sus comentarios escritos del bachillerato internacional. Entonces, ¿cuál es una de las metas que ellos tienen? Cumplir todos los requisitos para poder obtener el diploma del bachillerato internacional. Entonces, si yo reviso mis metas personales, comienzo a describir las actividades o las tareas diarias específicas que voy a hacer para lograr ese objetivo de mediano, de corto o de largo plazo. Tercer paso, determina el tiempo que tomará llevar a cabo cada tarea. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces terminamos haciendo actividades de corto plazo. Vamos a poner un ejemplo. Hago de mi trabajo que tengo que hacer, hago una consulta que me demoró 5 minutos, pero la larga la dejo al final, cuando debe ser todo lo contrario. Las cosas largas las hago primero y las cortas las hago al final. Anticipe qué obstáculos podría yo tener al momento de realizar esta actividad. Por ejemplo, que el internet me falle. Entonces, ¿qué hago en ese momento? ¿Puedo yo utilizar otra herramienta? ¿Puedo utilizar el WhatsApp? ¿Puedo utilizar el teléfono de mi padre? Etcétera, etcétera. Y por último, organice sus tareas por orden de prioridades. Aquí un ejemplo para que ustedes puedan tener. Miren, hacen la lista de actividades, ¿sí? Le dan una prioridad. ¿Qué es esto de darle prioridad? Ponerle un peso a cada actividad. Las A van a ser las que tengo que hacerlas hoy día, las B pueden esperar hasta el día de mañana y las C las puedo hacer la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, con esto voy ya organizando mis actividades diarias y en la parte izquierda voy poniendo un visto a aquellas actividades que ya se van realizando. ¿De acuerdo? ¿Ok? Voy a darles para terminar estos tips de cómo administrar mi tiempo y lograr las metas en clases. ¿Ok? Primero, asignar bloques de tiempo para el estudio, como por ejemplo de unos 50 minutos cada uno para determinar estos bloques de tiempo para el estudio adecuadamente. Póngase en tiempos para poder determinar estudios que tienen que realizar por cada materia. Priorizar las tareas, acostumbrarse a empezar con los temas o las tareas más difíciles, lo que comentaba yo hace un momento, empiece con las largas. Las pequeñas se las hace rápidamente, pero las largas comiencen con eso. Si tengo un trabajo después de una semana o de 15 días, comiencen desde ahorita, poco a poco realizando las de esas, ¿ok? Porque esas son las que me van a llevar más tiempo. Disponer de un lugar alternativos para el estudio libres de distracción. Su cuarto, el estudio, la sala, los lugares que ustedes consideren que son más importantes, que les ayuda a ustedes a concentrarse al máximo en sus tareas. Asignar tiempo para las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de la clase, trabajos, ponencias, exámenes, etc. Ayudará al estudiante a planificar mejor su tiempo llevándolos así a un proceso de estudio más adecuado y tratar de explorar esto. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en este momento asignen tiempo para cada una de las actividades, cada una de las materias. Por ejemplo, el día de hoy, ¿a qué hora se levantaron? ¿A qué hora se van a acostar? En ese tiempo determinado,
organicen inclusive tiempo de ocio, porque también necesitamos tener un tiempo de descanso, ¿no? Ok, si empiezo a las 8 de la mañana, ¿sí? De 8 a 10 de la mañana voy a preparar el desayuno, voy a desayunar, 9 de la mañana, bueno, después de haberme bañado, por supuesto, 9 de la mañana voy a hacer tal o cual actividad, a las 10 de la mañana me conecto con mi profesor para poder tener la clase, etcétera, etcétera. 12 del día, hago una pausa, descanso media hora, luego retomo, y así van haciendo ustedes una rutina, de tal manera que asignan tiempo para las distintas actividades, ¿de acuerdo? No solo de enseñanza-aprendizaje, sino también de descanso y de actividades con la familia. Y por último, repasar la materia antes de ir a clases. Por ejemplo, en este caso que estamos yendo a las clases virtuales, ¿sí? El olvido es mayor dentro de las 24 horas sin repaso. ¿Qué quiere decir esto? Pues si ustedes no repasan unas 24 horas antes una temática, pues se van a olvidar. ¿Ok? Bueno, con esto espero haberles dado una idea clara de lo que es la administración efectiva del tiempo. Ya saben, aprovechen al máximo su tiempo. Todo depende de ustedes, de la disciplina, de la organización y sobre todo, lo más importante, de ponerse rutinas en estos momentos de cuarentena. Aprovechen el tiempo personal, familiar, el de cultivar mejor sus hábitos con una buena lectura, con un buen video, con una buena película, escuchar una buena música, etcétera, etcétera. Que tengan un buen día.